Van a salir en la tele ya. Estamos comiendo en una churrasca. Aquí estamos en el sector del lago Colbún. Y nos encontramos estas señoras que se ponen a preparar acá y están bien buenas. Bueno, ahora seguimos viaje y vamos a llegar a un sector, a la mina, y de ahí vamos a pasar a una cabaña y seguimos camino hacia la aduana chilena.
simpático. Hicieron como una feria, weón. ¿Qué te vaya a bajar? ¿Te vaya a parar? ¿Ah? No me paré antes, los pacos venían sin los lentes. Por eso pasé, bueno, puta, allá y volví. Es que me aparté, venía sin manejando sin los lentes. ¿Tú ibas por el Fabián? Sí, pues me aparté. No eran más simpáticos. ¿Ah? No eran más simpáticos. No, pues bueno. Yo sabía que me iba a parquear, pero yo le dije. Pero tuve que partir de acá de... Y Ya la vi en la televisión el otro día. Sí, pues. ¿Cómo están? bien, Oye, solo que se pasaba que me lo atropellé. Miren un poco más adelante, al lado derecho, el cóndor. ¿Se fijan? De nuevo va a aparecer acá. Al lado derecho arriba. Bueno, acá en este sector no es raro verlos porque estamos cerca del Valle de los Cóndores, donde está la laguna, perdón, la cascada invertida.
Además les comento que en una oportunidad, cuando fuimos a la cascada invertida, llegamos temprano y nos encontramos con la sorpresa que habían por lo menos, yo creo que más de 30 cóndores dando vuelta en todo el sector de la cascada. Era increíble la cantidad de cóndor que anda. Y además de eso, cerca, yo he estado escalando la Muela del Diablo. En esa oportunidad me tocó ver dónde los cóndores tienen un nido, por decirlo así, que se ve solamente al frente. Pero andan muchos cóndores. Lugar muy lindo. Aprovecho de comentarles que, bueno, yo acá vengo aproximadamente hace más de 45 años y conozco este camino cuando era de tierra. Mira, acá nosotros vamos a llegar, bueno, al sector de la cascada invertida, la cascada Arcoíris. Un poco más arriba está también hay un mirador, que es la parte que se llama Los Monjes. Y después viene la aduana chilena, ¿no es cierto? Bueno, ahí antes de llegar a Los Monjes hay un sector que se llama Campanario, que es donde uno dobla a la izquierda, baja aproximadamente como 1 kilómetro y llega a un puente. Hay que dejar los vehículos y caminar media hora y llega a los baños del Campanario. Pero esa era una cuesta que había, y era una cuesta que era imposible que los vehículos la subieran. Los vehículos se apunaban en ese tiempo. Bueno, ahora ustedes ven cómo está. Aquí hay una pista totalmente asfaltada, el camino está impecable, no tiene ningún problema. Ahora hay un poco de roca. Bueno, hace poco, generalmente cuando tiembla, caen roca y bueno, a veces toca que vialidad no pasa porque nos tocó unas rocas atrás e incluso hay una que me la comí toda. Les comento que acabamos de pasar hace poquito la bajada que les hablaba yo para llegar al Campanario, al puente, pero no se puede bajar, está lleno de nieve. En este tiempo es más complicado. Y lo otro que les voy a dar un dato: tengan cuidado cuando vengan a la cascada invertida, porque cuando está con nieve yo encuentro que es peligroso. La gente que no conoce el sendero y que no sabe cómo llegar y va a ir con nieve, la cascada invertida hay una cantidad de rocas gigantes que tienen grietas, entonces hay que tener mucho cuidado cuando está con nieve. Un pequeño consejo.
Nacho. Oye, ¿cachaste la roca que había delante? Me la comí toda. ¿Qué chico me viste? Bueno, es que yo venía paviando preocupado de la cámara. Había como 500 rocas en el... No, me la comí toda. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are Miren qué born hermosura. again. Open your heart and spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Supone que acá está congelado el agua. Te apuesto que está todo congelado. Acá hay una entrada, mira. Vamos a ver cómo está, porque acá está la parte del lago. Ah, que está lindo. Mira. Pero no está congelado, el otro día estaba todo congelado. Ahora no, ya no. En la mitad. Sí. Ahí está la aduana. Y Nacho, ¿por qué no voy a pelear con los de investigaciones para que abran el paso? No hay nadie todavía. Se supone que los primeros días de septiembre estará abierto ya. ¿Ah? Ya el camino está despejado. Hace como 3 meses que estamos quedados por más largo y no pasa nada. No, a San Rafael. Vamos a tener que ir por Santiago nomás, Así como vamos. por los 10 ahora. Sí. Lindo. Dale.
Estamos viendo una pareja que anda en la moto de nieve. Y estamos esperando que se den vuelta. ¿O no, Nacho? ¿Ah? ¿Qué estás esperando? No, mira, yo no veo que nos matan en la pista. ¿Qué decís tú, que no le pega mucho? Hoy. Hay un día, pero precioso, está muy lindo. Y anda mucha gente. Y el Nacho, para variar, se pone a conversar. Miren, ahí atrás, donde están esos niños, había un restaurante, que son como contenedores. Está todo tapado de nieve. No se ve nada. Para allá se va hacia la laguna del Maule. La verdad que no están dejando pasar con vehículos, solamente caminando. Son como... debe ser como 1 kilómetro. Y el Nacho tiene ganas de conversar, pero no hay con quién. Llegamos al sector de la aduana y hay harta nieve. Y acá hay un tipo que está en una moto de nieve y estamos esperando que se caiga. ¿Bueno, Nacho? Sí, debe estar ya pasó por el otro lado. ¿A dónde está? Hasta el otro lado del... Ya me está dando hambre. Ah, Está lindo todavía con la otra espalda. ¿no? Bueno, aquí está toda la gente, se ponen a rondar trineos. Bueno, este carrito está tentador. Mira, Nacho, pusieron baño. $800. Como que está caro, prefiero ocupar el de la naturaleza. ¿Ah? Prefiero ocupar el natural. Sí. El baño lo arriba. Mira, ahí está el restaurante. ¿Te acordás del restaurante? Está todo tapado. Sí. Tiene más nieve que la otra vez. Sí, pero mira, si todo el frente está tapado. Y no lo despejaron. Ahora sí que se va a arruinar. Sí, ahora va a terminar de morir. La verdad que tiene mucha nieve, güey. Mira. Pensar que yo estaba ahí, venía a tomar café y a conversar con los bueyes que estaban a cargo, güey, que eran de Linares. Bueno, de a poco empieza a llegar más gente. Y se nos perdió la moto de nieve. No sé, pasó para el otro lado del cerro.
vamos para comer. Y arrendar chileado.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever, everything will stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Bueno, ahora vamos bajando. Como pueden ver, el paisaje está pero extraordinario, la verdad. Ya esto es prácticamente el último mes, ya la nieve va a empezar a desaparecer. Y bueno, viene todo el tiempo del verano. Estamos esperando que abran la aduana porque tenemos un viaje con Nacho y otro amigo más a San Rafael, que también lo vamos a grabar. Así que vamos de regreso, vamos a pasar a un lugar ahí donde hay un túnel y después pasamos a una cabaña y ya pasamos de regreso a Talca. Bueno, espero que les haya gustado, de alguna manera les puede servir a alguien que vea este video y yo se lo recomiendo 100%. El paso de Huenche es muy lindo. There's a time that I remember when I never felt so lost, when I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry this torch just for you, that you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, but everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. Memories bring back you. Yeah, no. Memories bring back you.